¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en un nuevo video, en este caso para charlar sobre la unidad número 8. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es precisamente el Poder Judicial. Ya en la unidad número 7 hemos hablado del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, sus ministros, el jefe de gabinete y demás funcionarios que lo integran y demás. Y hemos hablado también del poder legislativo, como aquel poder del Estado que se encarga del dictado de las leyes. Y hemos también analizado el caso de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el procedimiento de sanción de las leyes, etc. Es decir, que ya hemos visto dos de los tres poderes del Estado y ahora vamos a analizar el último poder, que es el Poder Judicial. Siempre teniendo en cuenta que el Estado tiene tres poderes que son independientes el uno del otro, pero con la claridad conceptual de saber que cada uno de esos poderes tiene una función orgánica específica y que sin embargo ejerce en sentido material de alguna manera también la función de los otros dos poderes, eh, pero en forma aislada. Su función orgánica es la función principal y permanente de cada poder. En el caso del Poder Judicial, es eh, aquel poder del Estado que tiene una función esencial, que es la de administrar justicia. Es lo que conocemos como la función jurisdiccional. Es decir, a través de un tercero imparcial, que es el juez, y ante un conflicto planteado por dos partes, y decimos partes y no personas porque cada parte en un juicio puede involucrar a muchas personas o a una. Entonces, digamos, en un proceso judicial, mayoritariamente, salvo en el proceso penal, donde una parte es el acusado y la otra parte es el Estado a través del fiscal que acusa, salvo en ese caso, pero igualmente hay dos partes. La mayoría de los procesos, sea de familia, sea laborales, sean civiles, existen dos partes. Esas dos partes tienen una disputa de tipo jurídico, una discusión, y esa discusión es sometida a través de un proceso, o nosotros lo conocemos vulgarmente como juicio, a un tercero imparcial que tiene competencia para resolverlo, que nosotros llamamos juez, y que va a resolverlo mediante el dictado de una resolución que se llama sentencia, que viene del latín de sententia, de lo que el juez siente. Es decir, el juez va a resolver la situación en virtud de las pruebas que se produzcan en ese expediente, en el expediente judicial, que son producidas y ofrecidas por las partes, y en base al análisis de esa prueba y de lo que establezca la ley aplicable al caso, el juez va a dictar una sentencia que va a dar la razón a una parte, a la otra, o en algunos casos puede haber una razón compartida, o sea, una razón parcial de cada parte. Una vez que el juez dicta esa sentencia lo que genera es lo que llamamos una verdad eh, una verdad formal, que puede o no coincidir con la verdad real o material. ¿Por qué? Porque el juez resuelve en función de las pruebas que las partes le aportan. Pero puede pasar que una parte no aporta una prueba esencial y el juez resuelve en función de las pruebas que produjeron en el expediente las partes, y resulta que al faltar pruebas, la verdad formal a la que se llega en el expediente no es la verdad material o real. Voy a dar un ejemplo. Si en un accidente de tránsito en el que se colisionan dos vehículos, uno de los vehículos dice que el otro auto pasó en rojo y en realidad el semáforo no funcionaba y entonces en realidad no pudo haber pasado en rojo.
pero la prueba no se le aporta al juez que el semáforo no funcionaba, el juez va a resolver de acuerdo a los elementos que tengan el expediente y probablemente haya un testigo que mintió y dijo que el semáforo estaba en rojo y que el auto pasó en rojo. Pero en realidad, si el juez hubiera tenido el informe de la municipalidad que dice que el semáforo no funcionaba, entonces sabría que el testigo miente y que el otro auto no pasó el semáforo en rojo. Entonces, la verdad la verdadera causa del choque fue que el semáforo no andaba, no que un auto pasó en rojo. Entonces, si el juez resuelve en base a una prueba falsa o en base a una prueba parcial no producida completamente, podría ser que el juez dicte una sentencia que establece una verdad formal, que es la verdad del expediente, la verdad que está ante el juez, pero quizás no es la verdad de lo que pasó. ¿Por qué? Porque al juez le faltan elementos. ¿Qué es lo ideal? Es que la verdad formal coincida con la verdad real o material. Es decir, que lo que el juez resuelve sea coincidente con lo que realmente pasó. Pero eso depende de la habilidad de las partes y de la diligencia de las partes en producir las pruebas. Todo esto que les conté es para que se entienda que el juez es un tercero imparcial que dicta una resolución que se llama sentencia para echar luz sobre un caso concreto que le sometieron las partes. Echar luz es determinar quién de las partes tiene razón. Y esa sentencia, una vez que queda firme, es decir, una vez que esa sentencia o contra esa sentencia se presentaron los recursos que había o se dejó vencer el plazo que había para presentar los recursos, esa sentencia adquiere lo que se llama autoridad de cosa juzgada y ya no puede volver a sustanciarse o a llevarse adelante un nuevo planteo por el mismo hecho. O sea que una vez que el juez resuelve, uno tiene recursos judiciales, el recurso quiere decir instancias posteriores para revisar esa sentencia, pero agotadas esas instancias o vencido el plazo que uno tiene para plantear esos recursos no lo hace, la sentencia queda firme, adquiere autoridad de cosa juzgada y ya no se puede volver a plantear más cuestiones sobre el tema. Entonces, la primer función del Poder Judicial es la de impartir justicia a través de un tercero imparcial llamado juez, mediante una resolución llamada sentencia, ante un conflicto que se plantea entre dos partes. Pero esta no es la única función del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene otra función muy importante o tan importante como la anterior, que es lo que conocemos como el control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Y hoy también llamado control de convencionalidad. El control de constitucionalidad implica que el juez tiene que controlar la constitucionalidad, es decir, la congruencia entre la ley que va a aplicar para resolver el caso y la Constitución Nacional. Tiene que verificar que la ley que va a aplicar no se oponga a la Constitución Nacional y también a la Constitución de la provincia de que el juez sea juez. Puede ser de la provincia de Buenos Aires o de otra provincia. Ya eso lo vamos a ver después. Esto se llama control de constitucionalidad, o sea, controlar la ley que va a aplicar el juez contra la Constitución Nacional. Perfecto, ese es el control de constitucionalidad. Pero nosotros dijimos que ahora se lo llama control de convencionalidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es simplemente porque a partir de la reforma de 1994, los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que la ley. Entonces, no solo el juez tiene que controlar que la ley que va a aplicar no se oponga a la Constitución Nacional o de la provincia en su caso, sino además que no se oponga a un tratado internacional, porque la ley no tiene jerarquía superior al tratado. Y este control con respecto a los tratados es lo que se llama el control de convencionalidad. Entonces, el control antes llamado de constitucionalidad, hoy llamado de convencionalidad, implica para el juez un doble control: controlar la ley contra la Constitución y controlar la ley contra los tratados internacionales. Ahora, realmente existen muchos sistemas para el control de constitucionalidad.
Y nosotros vamos a ver todos esos sistemas para después ver cuál es el sistema que aplica la Argentina. Hay países donde el control de constitucionalidad lo realiza un órgano político, es decir, no lo realiza el Poder Judicial, lo realiza un órgano específico que se encarga del control de constitucionalidad. Mientras que hay otros países donde el control de constitucionalidad lo realiza el Poder Judicial. Es decir, que en todos los países no pasa como en Argentina, que el control lo realiza el Poder Judicial. Hay países donde lo hace el Poder Judicial y hay otros países donde un órgano político distinto del Poder Judicial es el que se encarga de controlar si las leyes están de acuerdo con la Constitución o no. Así que si uno puede o tiene que hacer una primera ramificación, podemos decir que de acuerdo al órgano que ejerce el control, tenemos sistemas de control político y sistemas de control judicial. Otra posibilidad es, ya sea dentro del sistema político o dentro del sistema judicial, el control concentrado o difuso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay países donde, ya sea que el control lo haga un órgano político, lo haga un órgano jurisdiccional o judicial, hay un único órgano en el país que hace el control. Esto se llama control concentrado, es decir, cuando solo un órgano es el que hace el control. En cambio, el control difuso es cuando hay más de un órgano que hace el control. Hay países que tienen un sistema mixto, donde, por ejemplo, depende de determinada característica, el control lo puede hacer solamente un órgano, o si esa característica no se cumple, la pueden hacer varios. Voy a poner un ejemplo. No importa si es político o judicial el sistema, sino digo, por ejemplo, leyes, qué sé yo, leyes que impliquen una sanción pecuniaria, donde, por ejemplo, la multa es de más de tantos pesos, el control lo realiza un órgano específico, es un control concentrado. Ahora, procesos donde los montos de multa son menores, el control es difuso, lo puede hacer cualquier órgano o varios órganos distintos. Eso sería un sistema mixto. Pero básicamente los sistemas suelen ser o concentrados o difusos. El sistema mixto es raro, hay algunos países que lo tienen, pero es raro. Entonces, para que no nos mareemos, primero arrancamos que puede haber un control político o un control judicial. Y ese control político o judicial puede ser concentrado cuando lo hace un solo órgano, difuso cuando lo hacen varios, o mixto cuando depende de determinadas circunstancias, lo puede hacer uno o lo pueden ser varios. Eso tiene que ver con el órgano que lo ejerce, político o judicial, concentrado o difuso. Después también tenemos que tener en cuenta el tema de la vía. Es decir, la vía quiere decir cómo se ejerce el control de constitucionalidad. Entonces tenemos países donde las partes pueden plantear la inconstitucionalidad de una norma en forma autónoma y directa, como lo que se llama por acción, sistemas de acción, donde la parte tiene una acción de inconstitucionalidad, es decir, la parte se presenta, la parte que cree que una ley es inconstitucional se presenta ante la justicia o ante el órgano que corresponde de acuerdo al sistema, si es político, y plantea la inconstitucionalidad. Eso es un sistema de acción. Hay otros sistemas que se llaman indirectos o incidentales, que no son sistemas de acción, son sistemas donde la inconstitucionalidad solo se puede plantear dentro de un proceso judicial en que se discute otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo para que se entienda la diferencia entre sistema de acción y sistema incidental. Si yo tengo que iniciar un juicio por un accidente de trabajo y considero que la ley de ART, la ley de accidente de riesgo de trabajo, es inconstitucional, yo puedo... Vamos de vuelta, empiezo de vuelta el ejemplo, perdón. Vamos a poner que la ley de ART me parece inconstitucional. Bueno, pongamos que yo soy abogado y me parece que la ley es inconstitucional porque afecta derechos de los trabajadores en general. Bueno, en un sistema de acción yo podría presentarme ante, depende del país, si fuera Argentina ante el Poder Judicial, pero si fuera otro país quizás sería un órgano político, depende del tipo de control que tenga, y plantear por acción la inconstitucionalidad. Si el sistema fuera de acción, yo planteo la inconstitucionalidad porque la ley me parece inconstitucional porque en general afecta a los trabajadores. Ahora,
En un sistema incidental o difuso, donde no existe la acción autónoma de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad se plantea dentro de un caso concreto. Tiene que haber un caso concreto. Entonces, en este sistema incidental o difuso, la inconstitucionalidad de la ley de RT solamente se podría plantear dentro de un caso concreto de accidente de trabajo. Es decir, un trabajador inicia una demanda por un accidente de trabajo, pide la indemnización y dice que plantea pide la indemnización, por ejemplo, de la ley civil, porque ustedes piensen que un trabajador que sufre un accidente en una pierna trabajando recibe una indemnización muy baja y un peatón que es atropellado por un auto. O sea, el ejemplo, por ejemplo, se los pongo más claro. Peatón que va caminando por la calle y es atropellado por un auto recibe una indemnización 10 veces mayor que un trabajador que va caminando por la calle y es atropellado por un auto y es un accidente in itinere. Si el accidente in itinere es el accidente de trabajo donde el trabajador se está trasladando de su domicilio al trabajo o viceversa y tiene un accidente en la vía pública. No es dentro de la empresa, sino en el trayecto de su casa a la empresa o de la empresa a su casa. Bueno, si ese trabajador le pasa como un peatón simple, cobra 10 veces más que si le pasa como trabajador, porque la ley de RT establece una indemnización tarifada. Bueno, vamos a poner ese supuesto. El trabajador tiene que iniciar la demanda por accidente de trabajo, por un accidente in itinere, por una lesión en una pierna, y se presenta la demanda y dentro de ese caso concreto plantea la inconstitucionalidad de la ley de RT porque dice que lo perjudica, porque es discriminatoria, porque a un peatón normal le pagarían 10 veces más lo que le van a pagar a él por la misma lesión. Eso es un sistema incidental o indirecto, donde la inconstitucionalidad se plantea dentro de un caso concreto. En cambio, en el sistema de acción, la inconstitucionalidad puede ser autónoma, es decir, se plantea en abstracto, no hay un caso concreto. Yo no digo, mira, a este trabajador le están afectando, no, digo, a los trabajadores en general los afecta esta ley, puede ser injusta, pido la inconstitucionalidad. Esa es la diferencia entre un sistema de acción con un sistema incidental. Y después también tenemos que tener en cuenta el tema de el efecto de la inconstitucionalidad. Hay sistemas donde la inconstitucionalidad declarada acarrea la derogación de la norma, es decir, que cuando un juez o cuando el órgano que sea un juez o sea el órgano político declara la inconstitucionalidad, la norma se deroga. Esos son sistemas de efecto derogatorio. Y hay otros sistemas donde la declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma, sino que no la hace aplicable a ese caso. Eso es lo que se llama el sistema con efecto erga omnes o sistema con efecto inter partes. El sistema que tiene efecto derogatorio se llama sistema erga omnes. Erga omnes quiere decir para todos los hombres. Erga es sin H, es erga, E-R-G-A, omnes de hombres viene. Ese sistema implica que, declarada la inconstitucionalidad de la ley se deroga. El otro sistema, el sistema interpartes, quiere decir que la ley es inaplicable para las partes, pero sigue estando vigente para el resto de la sociedad. Si la ley no se aplica a las partes del juicio, pero sí sigue vigente para el resto de las personas. Ese sería el sistema interpartes. En el sistema erga omnes existe una variante o una posibilidad que es, algunos países tienen el sistema de derogación directa, es decir, declarada la inconstitucionalidad, la ley se considera derogada, y otros tienen un sistema indirecto donde declarada la inconstitucionalidad, el Congreso del país es el que tiene que derogar la ley. Eso dependerá del sistema. Entonces, sabemos que los sistemas pueden ser políticos o judiciales, pueden ser concentrados o difusos, pueden ser directos o incidentales o indirectos, y pueden ser con efectos interpartes o con efecto erga omnes. Estos son los sistemas mundiales. Ahora vamos a ver cómo es el sistema argentino. En primer lugar, el sistema argentino es un sistema judicial, porque el control de constitucionalidad lo hace el juez, lo hace la justicia, lo hace el poder judicial. Así que no es un sistema político, es un sistema judicial. En segundo lugar,
lo puede hacer cualquier juez de cualquier fuero de cualquier instancia, con lo cual es un sistema difuso, no es un sistema concentrado. No es que hay un tribunal constitucional que hace el control. Es un sistema que cualquier juez de cualquier fuero de cualquier instancia lo puede hacer, con lo cual es un sistema difuso. Además, es un sistema incidental o indirecto, es decir, no existe el planteo de inconstitucionalidad directa y abstracto. El planteo se tiene que efectuar en un caso concreto. Y además, el efecto es un efecto interpartes, es decir, la declaración de inconstitucionalidad de una ley no afecta a la validez o la vigencia de la ley, sino que solo la ley no se va a aplicar a ese caso concreto. Repito entonces que el sistema en Argentina es jurisdiccional, difuso, incidental y con efecto interpartes. Con esto vimos las dos funciones fundamentales del Poder Judicial. Ahora tenemos que hablar